En este vídeo te voy a enseñar la estrategia Smart Money de la manera más fácil y sencilla que jamás hayas visto. Yo también estuve en tu situación cuando empecé a estudiar esta estrategia, la estrategia Smart Money, y también tenía muchísimo lío, muchísimo cacao en la mente sobre la cantidad de información que la gente te enseña sobre esta estrategia. Te enseñan muchísimos tipos de order block, muchísimos horarios, muchísimas confirmaciones. Hay gente que también usa confirmación de determinadas medias móviles o determinados indicadores, y esto únicamente lo que te crea es muchísimo ruido y muchísima confusión en tu trading. Mi opinión es que en el trading, cuanto menos líos tengas y menos confirmaciones tengas y más claridad tengas en tu plan de trading, muchísimo mejor. ¿Por qué? Pues básicamente porque una vez estás en el mercado, una vez estás viendo los gráficos en vivo y estás viendo las velas moverse, todo cambia. Es decir, puedes tener muchísimas confirmaciones, puedes entender o crees entender muy bien la estrategia en backtesting, pero cuando todas esas confirmaciones no las tienes claras o son demasiadas y te enfrentas al mercado en vivo, todo cambia, y estoy seguro que eres rentable en backtesting o crees entenderlo todo haciendo backtesting, pero a la hora de la verdad, a la hora de hacer trading en vivo, todavía no te cuadran ciertas cosas. Por lo tanto, en este vídeo te voy a dar las 3 cosas en las que te tienes que fijar para entrar y aprender esta estrategia de una manera muy fácil. Lo primero que tienes que entender es que el mercado, los mercados financieros, se mueven a través de algoritmos interbancarios. Es decir, esto no es como hace 30, 40 o 50 años, donde la gente estaba dentro de las bolsas e intercambiando posiciones y viendo con una libreta y un boli apuntando las diferencias de precios. Hoy día todo esto está automatizado y todas las operaciones las hace un algoritmo interbancario. Son transacciones bancarias que se ejecutan en las aperturas de las bolsas tanto de Londres como de Nueva York. También está la bolsa de Asia, pero esa bolsa no tiene apenas volumen, no tiene apenas volatilidad, porque básicamente el mercado lo mueve el dólar. Nos guste o no, en el mercado mundial el que manda es el dólar, el mercado estadounidense. Por lo tanto, cuando la bolsa de Nueva York y la bolsa de Londres son las que están abiertas, es cuando mayor volatilidad y mayor volumen se encuentra en el mercado. Fuera de esos horarios, no te recomiendo ni te aconsejo estar viendo el gráfico. Algo muy importante también es saber dónde se encuentra esa liquidez por la que va ese algoritmo interbancario. Estoy seguro que en muchísimas order blocks que tú has entendido en la estrategia Smart Money, en las que estás practicando, te han liquidado. Es decir, has puesto tu zona de oferta y demanda, el precio te ha tocado ese stop loss y te ha liquidado y se ha ido sin ti a la dirección que tú estabas viendo al principio. Esto es básicamente porque tu zona era liquidez, tu zona que tenías marcada probablemente era un máximo o un mínimo pendiente que tenía el mercado para liquidar, para inyectar ese capital y manipular a la gran mayoría de personas y después dirigirse hacia el lado correcto. Otras de las cosas que tienes que tener en cuenta una vez se hayan cumplido estas 2 cosas que ya te he comentado es ver las confirmaciones de entrada correctas. ¿Por qué digo esto? Porque mucha gente se ha visto todo mi canal de YouTube, va entendiendo dónde se encuentra la liquidez, pero no espera las confirmaciones de entrada o las espera de manera incorrecta. ¿Por qué sucede esto? Pues porque, como te he comentado, la mayoría de gente la estrategia Smart Money la entiende o la explica mal. ¿Por qué? Pues porque cuando liquida esos puntos vuelves a esperar a que te toque una order block en un time frame menor para entrar. ¿Y qué es lo que ocurre cuando haces esto? Pues probablemente el trade se vaya sin ti. ¿Por qué? Pues porque ha liquidado, tiene muchísima fuerza, muchísima volatilidad, se inyectan muchísimos millones en
ese precio en concreto y el precio simplemente vuela o se desploma según vaya alcista o bajista. Y estoy seguro que has marcado bien tus zonas, estabas esperando bien tus zonas y no has entrado en el trade porque has esperado mal las confirmaciones de entrada y el trade se ha ido sin ti, se ha ido hacia la dirección que tú querías, pero se ha ido sin ti. Como te he comentado anteriormente, los horarios es la pieza fundamental para operar esta estrategia. Sé que hay mucha gente que no tiene tanto en cuenta estos horarios en el Smart Money, pero para mí son fundamentales. ¿Cuál sería el primer horario donde yo ya estaría pendiente al mercado? Pues bien, el primer horario sería la apertura de la Bolsa de Londres, que son desde las 3 de la mañana hasta las 5 de la mañana, hora de Nueva York, es decir, esta que estáis viendo aquí abajo, UTC -4. Cuando hay ese cambio de hora de invierno o de verano, simplemente se aplican estos horarios, pero en UTC -4 o en UTC -5. No complicaros la cabeza, simplemente 3 de la mañana, 5 de la mañana, hora de Nueva York, independientemente si es zona horaria de verano o zona horaria de invierno. El dólar es el que manda en los mercados, nos guste o no. Este sería el primer horario, de 3 de la mañana a 5 de la mañana, sería la apertura de la Bolsa de Londres, y el segundo horario, que es bastante importante también, sería de 8 de la mañana a 10:30 de la mañana. Esto sería ya la zona de Nueva York. Este horario también es muy bueno y como veis aquí te puedes decantar incluso, es decir, puedes elegir incluso solo un horario. Hay mucha gente que tiene trabajo por la mañana o tiene trabajo por la tarde y elige uno de los dos horarios. Yo personalmente opero los dos, ya que son 2 horas por la mañana y 2 horas por la tarde, por lo menos en España, y opero las dos ocasiones. Simplemente estoy pendiente del gráfico 2 horas por la mañana, 2 horas por la tarde, 2 horas y media por la tarde y ya está. El resto del tiempo no miro los gráficos, o si lo miro es para hacer backtesting. Esto te va a hacer que no sobreoperes. ¿Por qué? Pues porque si solo estás viendo el mercado estas 2 horas vas a tener menos la posibilidad de operar. ¿Por qué? Pues porque está menos tiempo delante de los gráficos, simplemente. Hay que evitar a toda costa sobreoperar. El segundo punto más importante en esta estrategia, la cual la gran mayoría de la gente no explica ni entiende. Estamos muy acostumbrados a ver que la liquidez se encuentra en las líneas de tendencia, en ciertas zonas, pero no sabemos concretamente dónde se encuentra. La liquidez se encuentra en todo máximo y mínimo anterior. ¿Quiere decir esto que yo me vaya a volver loco marcando máximos y mínimos en 1 minuto, en 2 minutos, en 5 minutos? No. ¿Por qué? Pues porque vas a entrar en muchísimos trades de baja probabilidad. ¿Dónde están los máximos y mínimos de mayor probabilidad? Pues a mi manera de ver, a mi manera de hacer trading, estar en diario 4 horas y 1 hora. Si tú haces backtesting y marcas esos máximos y esos mínimos en estos horarios, es decir, los máximos y mínimos de 1 hora, 4 horas y diario en estos horarios, y esperas a que el precio liquide esos puntos en estos horarios, estoy segurísimo de que la gran mayoría de trades van a ser válidos. ¿Por qué? Pues porque si te vuelves loco marcando máximos y mínimos en 5 minutos, en 1 minuto, vas a entrar en muchísimas operaciones de baja probabilidad. Menos de esos time frames es algo más arriesgado. Yo en algunas ocasiones lo suelo hacer porque tengo ya bastante experiencia con estas zonas de liquidez, estos horarios, con las confirmaciones de entrada, pero suelo optar por menos riesgo. Si estás empezando y quieres aprender esta estrategia de la manera correcta, yo lo que te aconsejo, lo que te recomiendo es que marques tus puntos de liquidez en 4 horas, 1 hora y diario. Son los puntos de mayor probabilidad. Y el último paso serían las confirmaciones de entrada. Esto suele ser el mayor de los problemas de la gente que empieza a usar esta estrategia, la estrategia de Smart Money. ¿Por qué? Pues porque se vuelven locos de tanto pensar, de tanto poner términos, Choch, Boss, QM, Internal, FVG. Dejad de estudiar y dejad de leer a la cantidad de gente que se inventa estos conceptos
o intenta hacerse el interesante dándole nombres a cosas que ya están explicadas. Es decir, cada 2x3 veo por las redes sociales inventarse un nuevo término para algo que ya tiene su nombre, ¿vale? Antiguamente al choch se llamaba igual que al boss, al choch se le llamaba también de una forma muy interesante, se llamaba QM, no sé, muchas historias que la gente inventa o que la gente habla para hacerse el interesante, para hacer creer que esa terminología exacta es suya, y lo único que hace es liarte. No te líes tanto con los nombres, simplemente busca patrones que te den esa confirmación de entrada, que ahora te voy a poner un ejemplo de cuáles son esos patrones, y simplemente espera que esos patrones se den. No te vuelvas loco, no es que tengo que esperar un choch, es que tengo que esperar a que me rebote en la media de 200 y me dé la confirmación el RSI cruzado con el MACD. Deja de montarte pajaritos en la cabeza, porque lo único que va a hacer es que cuando estés mirando el mercado te vuelvas loco y no entiendas si es un QM, si es un boss, si es un short, si te ha rebotado en la media, si no estamos aquí, si no estamos allá, si no es un internal FVG. Deja de volverte loco, ¿vale? La terminología ya está más que explicada, las zonas ya deberías tenerlas claras una vez estás viendo el mercado, y no te vuelvas loco con tanta terminología, porque lo único que hace es volverte confuso, y lo que menos necesitas en el trading es confusión, porque el mayor problema de la gente que todavía no es rentable es controlar la cabeza, controlar el FOMO, controlar la ansiedad, controlar todos esos sentimientos que están cuando estás mirando el mercado en vivo. No apuntes y no estudies tanta terminología. Espera unos patrones, dale el nombre que te dé la gana, pero no te vuelvas loco aprendiendo cada día terminología nueva. Esa terminología está más que explicada, esa terminología lleva muchísimos años, y no le intentes dar un nombre más divertido, un nombre más interesante. Espera unos patrones de repetición que se hayan dado ya en el pasado y simplemente espéralos, y cuando se den, ejecuta. No te vuelvas loco estudiando cada día terminología nueva que ya está más que explicada. Te voy a explicar un trade que cogí el viernes pasado, te lo voy a dejar por aquí arriba, que también lo compartí en mi Instagram, que mi Instagram lo tienes abajo en la descripción, y te voy a explicar paso a paso por qué cogí este trade, por qué hice esa compra en este trade, y te voy a explicar cómo analicé el gráfico de una manera muy sencilla. ¿Por qué hago tanto hincapié? ¿Por qué doy tanta importancia a la sencillez? Porque la gran mayoría de gente que me pregunta por Instagram, que me pregunta por Telegram, abajo en los comentarios, dentro de mi formación, los alumnos, es que vienen con muchísima terminología Smart Money que lo único que hace es confundirle. Tienen tanta terminología, tienen tantas confirmaciones, tienen tantas características, boss, short, tanta terminología, que al final no paran de confundirse y vuelven más confusa esta estrategia que los soportes y resistencia, las medias móviles y todo eso. La vuelven más complicada porque tienen tanta terminología en la cabeza que al final se vuelven locos. Y los gráficos hay que verlos de una manera sencilla, basándote en los horarios, la liquidez, imbalances y las confirmaciones de entrada. Simplemente eso. Yo personalmente solo estoy 2 horas por la mañana y 2 horas y media por la tarde viendo la sesión de Londres y la sesión de Nueva York. Y si no se da estos parámetros, estas características, yo no opero. Simplemente eso, no opero. ¿Qué tenemos en 4 horas? Pues bien, estamos viendo cómo el precio ha ido bajando por aquí, ¿de acuerdo? Y simplemente ha estado haciendo lo que siempre os digo. El precio va reaccionando a esas zonas de liquidez, a esos máximos, esos mínimos. Aquí tenemos varios ejemplos. El precio liquida aquí, cae, el precio liquida aquí, retrocede, mitiga este imbalance, cae, liquida aquí, retrocede un poco pero no lo suficiente, liquida aquí y vuelve a subir con fuerza. Y antes de hacer este gran impulso, si nos vamos incluso a 1 hora, vamos a ver exactamente lo mismo. El precio antes de subir, ¿qué es lo que hace? Manipular estos mínimos de aquí, pum, 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 y sube con fuerza. Aquí, como veis, el precio reacciona a los máximos y los mínimos. Aquí igual, aquí lo que os he dicho, aquí exactamente igual, este máximo de aquí. Coge con fuerza esa liquidez,
cae, va mitigando ese imbalance y el precio va haciendo constantemente lo mismo. ¿A qué horas? Pues a la mayoría de veces las horas que yo os digo. Aquí tenéis esta, ¿vale? Entra aquí, empieza a caer a las 8 de la mañana, pum, esa caída. Aquí la subida esta la empieza a hacer a las 3 de la mañana, como veis aquí, la gran primera vela grande, 3 de la mañana, como veis aquí, pum, 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 sube con bastante fuerza. Y ya os digo, la gran volatilidad y el gran volumen del mercado lo hace las aperturas de la Bolsa de Londres y la apertura de la Bolsa de Nueva York. En mi canal de YouTube tienes también bastantes ejemplos. Por lo tanto, nos vamos a 4 horas y lo que yo observé durante esa semana es que el precio pues me había hecho aquí un cambio de estructura bastante grande, como vemos aquí, previamente habiendo liquidado este mínimo. Como veis, liquida ese mínimo, entra con muchísima fuerza, hay ese gran movimiento alcista y lo que estaba observando yo para el viernes es que estaba este imbalance de 4 horas de la primera vela y de la tercera vela, que son los importantes, está sin mitigar, es decir, esta zona todavía el precio no la ha testeado, está sin mitigar, por lo tanto es un imán muy grande para que el precio vaya a testearla y aquí podríamos esperar algún tipo de entrada, de manipulación de mínimos para buscar esas compras y que siga buscando esa continuidad en ese movimiento alcista. En una hora lo que tenemos es que el jueves el precio estaba por esta zona, el trade lo tomé el viernes y el jueves la acción del precio estaba por aquí en esta zona, ¿vale? Lo que podemos ver es que el jueves toca esa zona, pero ya muy tarde, ¿vale? Ya es muy tarde, hora ya que no operamos, son 9 de la noche, hora Nueva York, ¿vale? Vemos cómo está ahí. Esta sería ya la sesión del viernes y vemos cómo el precio ha liquidado este mínimo que tenemos aquí y ha subido, ha reaccionado con bastante fuerza. ¿Qué es lo que puedo observar yo aquí también? Que aquí tenemos un imbalance de 1 hora, dentro de ese imbalance de 4 horas también tenemos un imbalance de 1 hora, de la primera vela y tercera vela, exactamente lo mismo de 4 horas, pero lo tenemos en 1 hora, dentro de esa zona de 4 horas. Bien, ¿qué es lo que sucedía el viernes? Pues bien, había algo peculiar, y es que había una noticia roja muy importante, que era la NFP, como vemos aquí, viernes 5 de abril, teníamos bastantes noticias. Para mí la más importante es esta de aquí, que es la NFP, una de las noticias que más volatilidad y que más impacto tiene en el mercado del dólar, por lo tanto en el euro dólar pues va a tener bastante relevancia. Bien, ¿qué esperé yo aquí? Pues básicamente que saliera esta noticia, simplemente tenía que esperar que saliera esa noticia. ¿Qué es lo que sucedió? Pues bien, vemos aquí como el precio liquida este máximo que tenemos aquí en 1 hora, va retrocediendo y cuando sale la NFP, ¿vale? La noticia roja, fijaros lo que el precio hace. Para que después digan que los máximos y los mínimos no son liquidez. Yo no me lo invento. Esto es un algoritmo interbancario. Y esto está todo premeditado desde antes que salga la noticia, aunque a muchos os suene raro, esto está ya más que manipulado antes de que salga la noticia. Es decir, no es casualidad que 5 minutos antes de esa noticia el precio te haga esto, te manipule ese máximo en 5 minutos y cuando sale la noticia te distribuya hacia abajo. Imaginaros la de millones y millones y millones y millones y millones y millones que había aquí arriba. No es ninguna casualidad que antes de que salga la noticia, una de las noticias más importantes del mes en el dólar, el precio 5 minutos antes te haga esta barbaridad, te liquide todos estos stop loss de aquí para después, vaya, casualmente, pura casualidad, te distribuya hacia la baja. Esto está más que manipulado y es más que obvio verlo. Bien, ¿qué sucedía tras la salida de la noticia, Benjamín? Pues bueno, teníamos nuestras zonas marcadas. Como vemos aquí, ha entrado en ese imbalance de 4 horas y en ese imbalance de 1 hora. Y yo aquí simplemente me fui a una temporalidad de 2 minutos, a un time frame menor. ¿Para qué? Para buscar esas compras que os estaba comentando. ¿Por qué? Pues porque anteriormente
os he estado explicando, os he estado analizando de que el precio se encontraba en una estructura alcista, teníamos ese imbalance de 4 horas y ese imbalance de 1 hora de la primera vela y de la tercera vela sin mitigar. Por lo tanto, marcamos esa zona, esperamos a que salga esa noticia roja tan importante que es la NFP y una vez hecho eso, esperamos a que dé una confirmación de entrada. Bien, la confirmación de entrada, ¿dónde estaría? Pues bueno, nos vamos a 2 minutos y ahora os voy a explicar pues, la confirmación de entrada que yo usé. ¿Vale? Aquí vemos cómo me liquida otro mínimo en 2 minutos. Aquí no hay apenas reacción, no hay confirmaciones, no hay nada. Mitiga este imbalance, ¿de acuerdo? En 2 minutos vuelve a caer, vuelve a liquidarme un mínimo. ¿Veis cómo el precio va reaccionando a mínimo y va subiendo? ¿Vale? Fijaros aquí. El precio tras liquidar este mínimo, ¡pum!, reacciona. Igual que aquí, igual que aquí. Todo máximo y mínimo anterior es liquidez. Por lo tanto, el mercado, una vez liquida un máximo y mínimo, tiende a reaccionar. ¿Cuáles son los de mayor probabilidad? Pues obviamente los máximos y mínimos, que son de 4 horas, 1 hora, diario, es decir, temporalidades mayores. ¿Por qué? Pues porque si tú te pones a marcar todos los máximos y mínimos que veas en 5 minutos, 1 minuto, te vas a volver loco, vas a meter 60 operaciones y va a petar la cuenta. ¿Qué es lo que esperé yo aquí? Pues bien, estamos dentro de hora, como vemos aquí, 9:16 de la mañana. Aquí el precio me hacía un cambio de estructura en 2 minutos, en 1 minuto. Probablemente se vea mejor, como vemos aquí. Lo vemos mucho mejor y simplemente esperé a que me dejara ese imbalance en 2 minutos. ¿Qué es lo que podemos hacer aquí? Pues bien, poner nuestra orden límite, protegernos abajo y el precio probablemente como mínimo vaya a estos máximos que tenemos aquí y como objetivo estos máximos de aquí, que la gran mayoría de máximos y mínimos que se crean en las noticias suelen ser liquidez. Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurriría aquí? Muchos smart money traders que no tienen ni idea se creerían que esto es una zona de oferta y demanda. Y esto no es nada, esto es liquidez. Esto es liquidez. Esto no es una zona de oferta y demanda, esto es liquidez. Y el precio va a ir a tomar esa liquidez porque hay muchísimas órdenes aquí, creyéndose que va a testear esta zona porque sí, porque es una zona de oferta y demanda y va a caer. Y no. Esto es liquidez porque está creado en una noticia. Bien, aquí simplemente tendríamos que esperar a que el precio toque esa zona y el precio se vaya. Algo que me gustaría explicar. ¿Por qué la gran mayoría de Smart Money no son rentables todavía? Pues porque esperan zonas muy concretas y se quieren tener trades de 1 a 20, 1 a 30, 1 a 100 porque su mentor o el que se lo haya explicado le ha dicho que puede obtener riesgo-beneficios de 1 a 10, 1 a 20, 1 a 30 y eso es muy poco probable. ¿A qué me refiero con esto? Pues porque estoy seguro de que muchísima gente que opera Smart Money habría pensado que esta order block iba a ser testeada, iba a ser tocada. ¿Qué es lo que sucede? Que el precio no llega, se queda unos pips por arriba y si hubieses puesto tu orden por aquí no hubiese entrado. ¿Por qué fallan la gran mayoría de Smart Money traders? Pues porque buscan riesgo-beneficios extremadamente altos, buscan trades superiores a 1 a 10 de ratio beneficio y muchas ocasiones pues se pierden estos trades tan buenos. También porque no se enfocan tanto en la liquidez como os he estado explicando. Ya sabéis, la liquidez está en los máximos y los mínimos y los horarios también son súper fundamentales, tanto para no sobreoperar como para estar solo en el mercado donde la volatilidad y el gran volumen, donde el algoritmo interbancario está funcionando. Es donde a nosotros nos interesa estar. No nos interesa estar en un mercado donde se encuentra en rango o de manera acumulativa. Nos importa estar en rangos de distribución, nos importa estar donde el precio esté manipulando un máximo mínimo y entrar en esa distribución. Por lo tanto, chicos, espero que hagáis backtesting de todo esto que os he estado explicando. Si tenéis alguna pregunta,
dejádmela abajo en los comentarios. También me podéis seguir en Instagram, donde también comparto más información sobre mi estrategia, y espero que os haya gustado. Si es así, dadle a me gusta y dejadme un comentario, y nos vemos en el siguiente vídeo.